Resistencias especiales. Tipos de resistencias especiales. Estas se fabrican con materiales especiales que modifican su resistencia por determinados agentes físicos, los cuales se pasan a enumerar. Por temperatura. Sus sensores, la NTC, que disminuye la resistencia al aumentar la temperatura, y la PTC, que aumenta la resistencia al aumentar la temperatura. Por iluminación. La LDR, que disminuye la resistencia al aumentar la luminosidad en el ambiente. Por tensión. La VDR, que disminuye al aumentar la tensión, conocido también como varistor. Por magnetismo. El MDR, que varía según el campo magnético. Magnetoresistores. Por vibraciones. Los piezoeléctricos, que dependen de los esfuerzos mecánicos. Por cantidad de oxígeno. Sonda lambda, que varía su diferencia de tensión entre sus bornes según las proporciones de oxígeno. Esta es la única del grupo que no varía su resistencia directamente. NTC, temperatura. Características técnicas. Las siglas NTC significan coeficiente negativo de temperatura. Se fabrican a partir de óxidos semiconductores de los metales de transición del grupo del hierro, como el cromo, manganeso, hierro, cobalto o níquel. La resistencia específica de estos óxidos en estado puro es muy elevada, pero se transforman en semiconductores al añadirles pequeñas cantidades de otros iones de distinta valencia. Su característica principal es que la resistencia entre sus conexiones varía con respecto a la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura aplicada, menor será la resistencia. Precauciones para su empleo. No se utilizará en paralelo para obtener mayor disipación, ya que uno de ellos podría sobrecalentarse y absorber toda la corriente. No utilizar NTC no protegidos en líquidos conductores o corrosivos y gases reductores, ya que podría producirse una modificación de sus características. Para las medidas de temperatura, no utilizar tensiones demasiado elevadas, ya que podría sobrecalentarse, dando lecturas erróneas. Comprobación. Las NTC se comprueban con el polímetro y aplicándoles temperatura progresivamente. Por ejemplo, una NTC empleada en el automóvil. La introducimos en un recipiente con agua. Conectamos el polímetro en medición de resistencia entre sus dos terminales. Tomaremos el valor a temperatura ambiente. Seguidamente, procedemos a calentar el recipiente. Deberemos observar cómo disminuye su resistencia a medida que sube la temperatura. Para ello, nos será muy útil introducir un termómetro en el interior. Tomaremos medidas de resistencia a diferentes temperaturas y las trasladaremos a una gráfica característica. Compararemos las lecturas y podremos determinar si la NTC está bien. Aquí puede ver una curva característica de resistencias NTC. Aplicación en el automóvil. Sus principales aplicaciones serán como sensor de temperatura de refrigerante en los sistemas de inyección, termómetros industriales y electrónicos, medida del agua de refrigeración y control de temperatura a través de un relé. Además de medidor de la velocidad de un fluido, protección de diodos de silicio, protección de lámparas de piloto y accionamiento retardado de relés. PTC, temperatura. Las siglas PTC significan coeficiente positivo de temperatura. Se fabrican con mezcla de titanados de bario y estroncio, con formas diferentes según su empleo. Su característica principal es que la resistencia entre sus bornes varía con respecto a la temperatura.
Cuanto mayor sea la temperatura aplicada, mayor será su resistencia. Actúan de forma inversa a la NTC, por lo que sus aplicaciones como sensor de temperatura son semejantes, teniendo en cuenta las rectificaciones correspondientes en su circuito electrónico anexo. La forma de comprobarlas es idéntica a las NTC, teniendo en cuenta que la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. En el automóvil se emplean como sondas de temperatura generalmente en el sistema de inyección RENIX. Una gráfica característica en el automóvil es la que pueden ver. Y una curva característica de una resistencia PTC será como la mostrada. LDR. Iluminación. Características técnicas. La característica principal es que su resistencia varía cuando se le emite un haz de luz o se varía la luz ambiental considerablemente. Estas se fabrican a base de sulfuro de cadmio, el cual, convenientemente tratado, contendrá pocos o ningún electrón libre si se mantiene en completa oscuridad. En estas condiciones, su resistencia es elevada. Si absorbe luz, se libera cierto número de electrones, y esto hace aumentar la conductividad del material. Al cesar la iluminación, los electrones son recapturados a sus posiciones originales, aumentando de nuevo su resistencia. Aplicación en el automóvil. Las aplicaciones más comunes son: indicadores de nivel. Colocamos una lámpara cerca de un recipiente con líquido. Este hace de prisma reflejando la luz hacia la LDR. Cuanto más alejado esté el líquido, más cantidad de luz le llega a esta, y por lo tanto disminuirá su resistencia al estar en serie con la lámpara de control. Se iluminará indicando el bajo nivel de líquido. Conmutador crepuscular. Al incidir la luz ambiental sobre la LDR, hace modificar en ella su resistencia, de forma que cuando anochezca la resistencia disminuirá hasta dejar pasar la suficiente intensidad para excitar el relé y conmutar el circuito de iluminación. Control remoto. Alimentamos una lámpara con una pila de corriente continua, regulada por un potenciómetro. Al variar la resistencia del potenciómetro, variará la intensidad de la luz, que incide en la LDR. Esta cambiará de su resistencia viéndose reflejado en una variación de la intensidad de salida. Otras aplicaciones en donde lo veremos será en conmutadores protegidos, luz intermitente, indicador de fallo de luces traseras, conexión automática de luces de población o intermitentes para anuncios luminosos. Comprobación. La comprobación más sencilla es el medir su resistencia con la luz ambiental. Seguidamente se va haciendo sombra sobre ella hasta llegar a taparla. La resistencia debe de variar proporcionalmente al haz luminoso. Una gráfica característica podría ser como la que se muestra. VDR, tensión. La característica principal de este tipo de sensor es que aumenta su resistencia al aumentar la tensión entre sus bornes. Pueden ser empleados para la estabilización de sencillos circuitos y como supresores de chispas en contactos de relés. Principalmente, el material utilizado en su fabricación es carburo de silicio. Para su comprobación, utilizar solo corriente continua. Efectuar la medición en el menor tiempo posible. Emplearlos para la tensión e intensidad indicada por el fabricante y acordándose de que no tiene polaridad. En el automóvil lo podremos encontrar en los puntos donde se pueden originar transitorios, o sea, variaciones bruscas de tensión, funcionando como supresor. Por ejemplo, a la salida de los inyectores de la unidad de control electrónico, para evitar que la sobretensión producida por la electroválvula dañe el circuito de salida. La gráfica característica sería como la que se muestra.
Piezoresistores. Vibraciones. Características técnicas. El efecto piezoeléctrico consiste en la aparición de una polarización eléctrica en un material al deformarse bajo la acción de un esfuerzo. Este es un efecto reversible. Los materiales más empleados son el cuarzo y la turmalina. La resistencia eléctrica que representan los materiales piezoeléctricos, si bien es muy grande en algunos casos, nunca es realmente infinita, por lo que al aplicar un esfuerzo constante se genera inicialmente una carga que será drenada al cabo de un cierto tiempo. Por lo tanto, no hay una respuesta continua. El valor de los coeficientes piezoeléctricos es sensible a la temperatura y la impedancia de salida es alta como la de un condensador muy pequeño con alta resistencia de fuga, por lo que para medir la señal generada hay que utilizar amplificadores electromagnéticos o de carga. Algunos transductores o sensores de este tipo incorporan ya el amplificador, limitándose así el margen de temperatura de utilización. Por último, podemos destacar su alta sensibilidad y rigidez mecánica. Aplicación en el automóvil. En el automóvil se emplean como medidores de depresión reinante en el colector de admisión o como detectores de picado. Veámoslo más en detalle. Sensor MAP. El sensor MAP mide la depresión en el colector de admisión por medio de un pequeño tubo conectado a él, detrás de la mariposa de aceleración. Así, manda información a la UCE de la cantidad de aire que entra en el colector, para poder ajustar los tiempos de inyección a dicha cantidad. También es empleado en algunos sistemas de encendido para tener una lectura fiable de la depresión en el colector y poder ajustar el avance del encendido. La forma de comprobarlo es alimentando con corriente continua los dos terminales de entrada con una pila de 5 voltios y haciendo depresión en el interior por medio de una pistola de presión. Mediremos con un polímetro entre uno de los terminales alimentados con tensión y el otro que queda libre o de señal. La tensión debe de variar proporcionalmente a la depresión realizada. Sensor de picado. El sensor de picado está colocado en la parte exterior del bloque de motor, entre dos cilindros. Cuando cualquiera de los cilindros del motor pica, se crea una frecuencia determinada en el interior de la bancada activando el sensor de picado, mandando así una señal eléctrica al sistema encendido o de inyección para corregir el avance al encendido. La forma de comprobarlo es por medio de un osciloscopio colocado entre sus dos terminales. Procedemos a dar un golpe seco cerca del sensor. Observaremos en la pantalla las oscilaciones producidas por el sensor. Otra manera sencilla de comprobarlo es dando un golpe seco cerca del sensor y observar con una pistola estroboscópica el punto de encendido antes y después de activar el sensor. Variación por oxígeno. Características técnicas. Consta de un cuerpo cerámico especial cuyas superficies van equipadas de electrodos de platino, permeables a los gases. Su funcionamiento se basa en que el material cerámico poroso permite la difusión del oxígeno del aire, electrolito sólido. A elevadas temperaturas, la cerámica se hace conductora y si el contenido de oxígeno no es igual en ambos lados de los electrodos, entre estos se establece una tensión eléctrica, que representa la señal de medición. Tener presente que la tensión y la resistencia interna de la sonda dependen de la temperatura y que su regulación es fiable a partir de 350 grados. Para obtener una mayor precisión en las señales, en algunos casos esta sonda dispone de una resistencia adicional para su calefacción. Por último, decir que su tensión de trabajo oscila entre 100 y 950 milivoltios, como se puede observar en su gráfica característica. Aplicación en el automóvil. En el automóvil se emplea para medir en los colectores de escape el oxígeno no consumido durante la combustión. Cuanto mayor sea el oxígeno, más pobre será la mezcla en los cilindros, al igual que cuanto menor sea el oxígeno en el interior de los colectores de escape,
más rica será esta mezcla. El oxígeno es del 20 al 22% del aire que respiramos. Variará dependiendo de la altitud a la que nos encontremos. En el vehículo, la cantidad de oxígeno óptima que debe salir del tubo de escape es del 0,5 al 2%. La diferencia de oxígeno entre el interior del colector y el del exterior produce una tensión determinada. Con este valor, la UCE corrige el tiempo de apertura de los inyectores, para así acercarse lo más posible a la combustión perfecta. Comprobación. Utilizaremos un polímetro en medición de voltaje, tensión continua, o un osciloscopio. Conectamos en la sonda lambda la punta positiva del polímetro y a masa la sonda negativa. Veremos las variaciones máximas y mínimas de voltaje y observaremos si corrige la tensión que le llega a la UCE tras la medición del oxígeno en el sistema de escape. Además, tendremos en cuenta lo siguiente. La variación debe de oscilar entre 100 y 950 milivoltios. Si la tensión no es oscilante, deberemos comprobar el enriquecimiento de la mezcla. Si el enriquecimiento es correcto, cambiar la sonda.